El pastor quiere que enseñe esta clase, pero yo no sé cómo hacerlo. La educación cristiana es clave en el crecimiento espiritual de la iglesia. Todos los maestros necesitan instrucción para estar listos para el domingo. En este curso, la licenciada Raquel Herrera comparte de los métodos y principios básicos para hacer de la enseñanza un medio útil en la educación cristiana. Ahora con nosotros, Raquel Herrera. ¿Qué tal? ¿Cansados? Espero que no. En la lección 8 hicimos el bosquejo a través de la observación. Ahora vamos a desarrollar el pasaje. Espero que se dio tiempo y contestó las preguntas para el alumno que corresponden a la lección número 9. Veamos una vez más las partes de la lección. Hay 2 puntos que nos falta tocar en cuanto al desarrollo, y es la interpretación y la aplicación. Así que vamos a ver el dibujo nuevamente. Recordemos que hay 5 pasos para hacer una lección, que es lo que vimos la clase pasada. Es la introducción, el desarrollo, el clímax, la conclusión y por último el repaso. Recordemos que la introducción es algo breve, el desarrollo que consta de una buena observación, una buena interpretación y una buena aplicación. Si nos fijamos en el dibujo, nos daremos cuenta que va creciendo. El desarrollo va creciendo hasta llegar a un clímax. Después que nosotros hemos llegado al clímax, que ya sabemos que es donde se resuelve el problema o necesidad, entonces debemos de terminar rápidamente con la conclusión, porque ya se resolvió el problema o necesidad, y finalmente vamos a terminar con el repaso, que puede ser a través de preguntas o algún otro método que usted desee emplear. Quiero tocar estos 2 puntos de una manera rápida, pues no quiero profundizar mucho en cuanto a todas las reglas de la hermenéutica que hay. Para interpretar correctamente hay que tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, hay que tomar en cuenta el género literario. Es muy importante que sepamos el género literario en que está escrito el pasaje que estamos estudiando. Si es poesía, algo simbólico, historia, profecía, etc. En el caso del pasaje que estamos estudiando, pues sabemos claramente que se trata de una parábola. Según el Diccionario Bíblico Ilustrado, una parábola es uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral y religiosa, mediante una comparación extraída de la vida corriente. Podemos decir entonces que esta parábola nos enseña varias verdades espirituales y morales. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta el contexto. El contexto es lo que está escrito antes y después del pasaje que estamos estudiando. El contexto nos ayuda para saber el asunto que se estaba tratando antes y después de nuestro pasaje de estudio. En tercer lugar, disposición. Mediante la observación del pasaje y después de la interpretación, debemos estar dispuestos a dejar a un lado las ideas que ya tenemos en cuanto a lo que significa el pasaje o las enseñanzas que de antemano ya sabemos, y dejar que el Espíritu Santo nos hable a través del pasaje mismo y nuestras investigaciones. Muy bien, hablemos ahora un poco de la aplicación, que es el tercer punto del desarrollo de la lección. La aplicación es una parte muy importante, pues de nada sirve aprender grandes verdades de la palabra de Dios si no las aplicamos a nuestras vidas con el firme propósito de querer vivir y obedecer lo que nos enseñan los preceptos del Señor. Quisiera dar algunas recomendaciones para aplicar el pasaje. Número 1. Aplicar el pasaje
a nuestros tiempos. No pensemos que son enseñanzas que sucedieron hace muchos años y que no nos son útiles a nuestros tiempos. Recordemos que la palabra de Dios puede tener el mismo impacto ayer, hoy y por los siglos, pues la palabra de Dios está viva. Número 2. Encontrar las enseñanzas que debo practicar. La palabra de Dios siempre tiene un mensaje para nuestras vidas. Busquemos ese mensaje cada vez que leamos una porción bíblica. Punto número 3. Buscar los mandatos que debo obedecer. Los mandatos que Dios tiene para nosotros nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos y sobre todo nos enseñan a obedecer. Punto número 4. Reconocer los pecados que debo dejar de practicar. Cada día uno se da cuenta que sigue habiendo costumbres o impulsos que nos conducen al pecado. La Biblia es un espejo que nos hace ver nuestros errores. A nosotros nos toca reconocerlos y tener el firme propósito de abandonarlos por amor al Señor. Punto número 5. Tomar como ejemplo a mi vida las actitudes o enseñanzas que vivieron los personajes bíblicos. Los testimonios negativos o positivos son ejemplo para nosotros, que nos deben motivar a tener una vida que agrade al Señor. Punto número 6. Tomar retos o decisiones para querer agradar a Dios. Tomar retos no es nada fácil, pero con la ayuda de Dios y con una firme decisión, podemos aprender que tomando estos retos podemos aprender a crecer espiritualmente y agradar al Señor. De la misma manera, si nosotros crecemos, podemos también ayudar a otros a través de nuestras experiencias. Punto número 7. Apropiarse de la palabra de Dios. Pues Él la escribió para usted y para mí. Muy bien, a continuación aprendamos cómo desarrollar la lección para adultos a base de hacerle al pasaje diferentes tipos de preguntas para entender su contenido. Recordemos rápidamente nuestro bosquejo. Voy a darles el bosquejo completo que yo hice para que sea más claro. Usted lo puede leer en sus notas. Nuestro pasaje de estudio es Mateo 18, 23 al 35. El tema que pusimos en la lección pasada, si usted lo recuerda, es el siervo que no aprendió la lección. Punto número 1. Era un siervo deudor, versículos 23 al 27. Inciso A, su señor descubrió que le debía. Inciso B, fue postrado y suplicó paciencia. Inciso C, fue perdonada su deuda. Punto número 2, era un malvado, versículos 28 al 30. Inciso A, tenía un consiervo que le debía. Inciso B, le exigió que le pagara. Inciso C, lo echó a la cárcel. Punto número 3, era un mal ejemplo, versículo 31. Inciso A, fue piedra de tropiezo para sus compañeros. Inciso B, fue acusado por su mal testimonio. Punto número 4, era digno de condenación, versículos 32 al 35. Inciso A, fue llamado nuevamente a cuentas. Inciso B, le fue retirada la misericordia de su Señor. Inciso C, recibió un castigo en lugar de misericordia. Y el punto número 5, que es la conclusión, el versículo 35. Quiero decirle que este bosquejo nos sirve para varias cosas. En primer lugar, usted puede predicar un sermón a través de un bosquejo. En segundo lugar, usted puede desarrollar una conferencia. En tercer lugar, también nos sirve para desarrollar una lección para niños. En cuarto lugar, un bosquejo como este nos sirve para desarrollar una lección para adultos, que es lo que haremos a continuación. Número 1. Tome en cuenta las observaciones del pasaje que ya vimos en la lección 7 y 8. Por ejemplo, para que usted se acuerde, los personajes principales,
quién fue el autor, por qué se escribió, las palabras claves, las frases o términos, etc. Número 2. Conteste todas sus dudas. Por ejemplo, ¿qué significan las palabras siervo, talento, denario, misericordia, perdonar, etc.? Número 3. Haga preguntas generales de todo el pasaje. Pida al alumno que lea todo el pasaje que corresponde a la lección juntamente con sus contextos y pídale que exprese lo que aprendió o lo que más llamó su atención. Punto número 4. Haga preguntas de cada versículo. Por ejemplo, allá en sus notas usted tiene las preguntas que ya contestó. Tenemos el ejemplo de la pregunta número 2. Haga preguntas de cada versículo. La pregunta número 2 en sus notas dice: el pasaje empieza con una frase de conclusión. Por lo tanto, según lo que hemos aprendido, ¿qué nos da a entender esta frase? ¿Qué otra pregunta puede ser de versículo por versículo? Por ejemplo, la pregunta número 4. ¿Cuánto le debía este siervo al rey? Muy bien, es la pregunta número 4. Número 5. Haga preguntas de reflexión. Tenemos un ejemplo otra vez en sus notas, la pregunta número 10. Si ustedes las quieren buscar, que dice: según tus investigaciones, ¿cómo piensas que es la misericordia de Dios? ¿Dónde encontramos otra pregunta de reflexión? La pregunta número 11. Cuando a este siervo le fue perdonada su deuda, se encontró con un consiervo que le debía también. ¿Qué piensas de la actitud de este siervo? Versículos 29 al 30. Muy bien, pasemos entonces al punto número 6. Haga preguntas de investigación. Por ejemplo, la pregunta número 5 en sus notas, que dice: investiga cuánto valía un talento en los tiempos de Jesús y, si es posible, haz una comparación con la moneda actual de nosotros. ¿Dónde encontramos otra pregunta de investigación? En la pregunta 24. Investiga en tu Biblia en 2 de Samuel 13, 2 al 18 y 14, 24 y contesta las siguientes preguntas. ¿Realmente perdonó David a su hijo por haber matado a su hermano Amnón, quien violó a Tamar su hermana? ¿Y cuáles fueron los resultados en la relación de David y Absalón? Muy bien. Pasemos entonces al punto número 7. Haga preguntas de información. Por ejemplo, la pregunta número 3 de sus notas, que dice: un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué tipo de cuentas quería hacer este rey? Bueno, nosotros sabemos que eran cuentas financieras, ¿verdad? La palabra siervo es semejante a esclavo, del cual una persona podía disponer incondicionalmente de su vida y servicios. Regularmente los siervos no tenían propiedades ni recursos económicos. El siervo del que habla nuestra lección era un siervo deudor. Pasemos al punto número 8. Haga preguntas haciendo referencia a otros contextos bíblicos que apoyen su enseñanza. Por ejemplo, la pregunta número 6 de sus notas, que dice: en la actualidad ya no hay esclavos, sin embargo, hay personas libres que se hacen esclavos. Busca en los siguientes pasajes quiénes se hicieron esclavos. ¿En dónde podemos encontrar otra pregunta de este tipo? Por ejemplo, la pregunta número 26, que dice: busca en tu Biblia Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17, y contesta lo siguiente. A pesar de que Pedro le dijo a Jesús que no le negaría, y finalmente lo negó, ¿cómo crees que fue el perdón de Jesús hacia Pedro? Muy bien. Pasemos al punto número 9. Aplique
las enseñanzas a sus alumnos. Tenemos un ejemplo en la pregunta número 14, nuevamente de sus notas, que dice: ¿qué crees que debemos hacer antes de pedir misericordia al Señor, según Isaías capítulo 1, versículos 15 al 17? ¿Dónde encontramos otra pregunta donde se aplique la enseñanza para el alumno? En la pregunta número 27. A pesar de que tú y yo somos pecadores, ¿crees que Dios te ha perdonado de corazón? Lea lo que dice Miqueas 7, 18 al 19. Vamos a leer este pasaje. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Muy bien, pasemos al punto número 10. Busca el clímax de la lección. El clímax de la lección es donde se resuelve el problema o necesidad, donde se ven los resultados de cualquier acción. Y ya dijimos en la lección anterior que es el versículo número 34. Punto número 11. Busque la conclusión de su lección. Es el versículo 35. La conclusión es la manera de terminar algo. Es como cuando aterriza un avión. Jesús terminó esta parábola hablando del perdón, que es la parte importante de nuestra lección. Punto número 12. Deje un reto a sus alumnos. Jesucristo es el ejemplo supremo del perdón, pues cuando lo crucificaron por causa mía y suya, Él no condenó a sus verdugos, sino intercedió por ellos al Padre, pidiendo que los perdonara. De igual forma, nos enseña a nosotros este pasaje, esta lección. Y el versículo final de nuestra lección dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Recordemos que algún día Dios hará cuentas con nosotros. Estas cuentas no solo serán financieras, sino de responsabilidad, de honestidad, de fidelidad, de amor a nuestro prójimo, etc. Muy bien, para finalizar, quiero decirle que nuestra tarea como maestros no termina aquí, así que nos vemos en la próxima lección y que el Señor le bendiga. Hasta la próxima. Esperamos que esta lección haya sido útil en mejorar su presentación en su clase de escuela dominical. Le animamos que siga adelante con las siguientes lecciones. Recuerde que el futuro de nuestras iglesias depende de su preparación y fidelidad como maestro. Nos vemos en la próxima lección.